Me permito compartir una reflexión sustentada en datos concretos sobre la situación laboral de las personas mayores de 50 años en el Uruguay. Es de conocimiento general que nuestro país atraviesa un proceso de envejecimiento demográfico sostenido. Hace 60 años aproximadamente, las personas mayores de 65 años llegábamos en el Uruguay a 200.000. En el 2023, en el último censo, arrojó 545.000 personas, lo que da que Uruguay hoy es el país más envejecido de América Latina. Y por los datos aportados, esta progresión va a continuar. Por lo tanto, esto tiene impactos claros en el mercado laboral, que muchas veces estos impactos llevan a que muchas veces las personas no estén preparadas para integrar ni aprovechar el talento y la experiencia de quienes han superado la barrera de los 50 años. Los indicadores laborales muestran un panorama que puede ser contradictorio a primera vista. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo para mayores de 50 años fue de apenas un 3%, 3,8% en 2023. A primera vista podríamos pensar que este grupo no enfrenta mayores dificultades, por lo que arrojan los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Sin embargo, esa cifra oculta un fenómeno mucho más complejo. En muchos casos, cuando las personas mayores pierden su empleo, no logran reinsertarse y simplemente dejan de buscar trabajo. Esto reduce artificialmente el desempleo medio, pero no refleja su verdadera situación. Muchos de ellos se jubilan de forma anticipada, se refugian en la informalidad, la mayoría, o quedan inactivos. Por lo tanto, la baja tasa de desempleo no significa integración laboral plena, sino más bien una exclusión silenciosa. A esto se suma un hecho preocupante. Cuando mayor es la edad, más difícil es conseguir un nuevo empleo. Lo han dicho los propios afectados y todos tenemos alguna experiencia sobre ello, entre los amigos, familiares, y no es porque no se tenga la formación o experiencia, sino simplemente porque son mayores, y eso no es bueno en este país. Esto configura una discriminación etaria que, si bien no siempre es explícita, ella es muy real. Hay estudios y resoluciones recientes que lo confirman. En 2024, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos concluyó que la fijación de una edad máxima de ingreso en un llamado OUTE era discriminatoria y vulneraba el derecho al trabajo. La edad no puede ser una barrera para participar en igualdad de condiciones. Otro dato relevante es la informalidad y el subempleo, que también afecta de manera sensible a este grupo. Muchos mayores de 50 años que consiguen trabajo lo hacen en condiciones precarias, sin aporte a la seguridad social, y eso afecta el erario público, o con jornadas parciales. Esto no solo impacta en sus ingresos presentes, sino también en su futura jubilación. Y aunque no siempre esté reflejado en las estadísticas oficiales, el subempleo, es decir, trabajar menos horas de la deseada por falta de oportunidades, afecta a más del 9% de las personas ocupadas en el Uruguay. Muchos de esos casos son trabajadores mayores que aceptan empleo por debajo de su capacidad. El contexto legislativo también exige respuestas. La reciente reforma de la previsión social, que extendió a 65 años, implica adecuarnos y adecuar los marcos normativos. En resumen, la situación laboral de las personas mayores de 50 años presenta luces y sombras. Si bien no figura como los demás desocupados en las estadísticas tradicionales, sí enfrentan enormes barreras
para mantenerse, segundito presidente, y termino, o reingresar al trabajo formal. Y en muchos casos terminan siendo expulsados del mundo laboral. El tratamiento de situaciones laborales de las personas mayores de 50 años debe contemplar el marco jurídico vigente que incluye diversas normativas que promueven la inclusión y la igualdad. Es por eso que en los próximos días vamos a presentar un proyecto de ley que va a establecer determinados beneficios para estas personas mayores de 50 años en cuanto a una cuota de un 20% en los llamados públicos de ingresos a la función pública. Señor presidente, que estas palabras sean llevadas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a las juntas locales, a las juntas departamentales, a las 19 intendencias, y agradezco la extensión del tiempo.